Vamos a hablar acerca del Museo Nacional de Cartografía. Antes era un templo de San José o de San Diego del exconvento de San José en Tacubaya. Fue construido en el año de 1686 por los dieguinos, derivación de la palabra franciscanos. Estos frailes descalzos de la más estricta observancia, también llamados del perdón, llegaron a la Nueva España en el año de 1580. A finales del siglo XVII y XVIII entregaron al convento a los dominicanos. Para el año de 1827 fue clausurado hasta en el año de 1843, en que ya figuraba como cuartel militar. El templo se construyó de una sola nave, con capilla lateral, con cúpulas en el crucero y la portada de estilo neoclásico elaborada en su cantera. En el año de 1847, con la intervención norteamericana, se ocupa el edificio. En 1859 fue instalado un hospital de sangre. Al ocurrir la extracción, en 1860 fue demolida una sección del convento y en 1880 la huerta pasó a propiedad privada. El resto del convento fue destruido en 1917 y remodelado para establecimiento militar, los que dejaron de funcionar en 1935, declarándose la autonomía de la cooperativa obrera y de vestuarios de equipo, dejando de funcionar por decreto presidencial el 11 de octubre de 1982, fecha que fue asignada a la Institución Nacional de Antropología e Historia, albergando el archivo de concentración. Consiste en un archivo muerto antropológicamente, física y colecciones arqueológicas. Por ampliaciones del periférico quedó aislado por los carriles de esa vía la comunicación terrestre. En el año de 1998, ante el interés de la Secretaría de la Defensa Nacional de establecer en este templo el Museo Nacional de Cartografía, mismo que albergará material cartográfico inigualable de valor histórico, y se retirará la estructura metálica, quedando el interior completamente liberado. Una vez restaurado en 1999, el Museo Nacional de la Cartografía es inaugurado el 19 de febrero del año 2000, en presencia del ciudadano presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce. Aquí se encuentran instrumentos fotogramétricos que sirvieron para realizar los trabajos de restitución por medio de fotografías aéreas, verticales y oblicuas, apoyadas con un punto de control horizontal y vertical, obtenidos en el campo, que se extendía en gabinete por medio de triangulaciones radiales analíticas y semianalíticas. El geográfico se elabora formando redes de puntos de control terrestre por medio de observaciones astronómicas, geodésicas y topográficas, así como las poligonales, utilizando instrumentos como el tránsito, distanciómetro electrónico, etc., con los que se denominan las coordenadas de latitud, obteniéndose las alturas por medio de nivelaciones. Códices cartográficos, del latín codex, libro manuscrito. Los códices fueron los documentos pictóricos o de imágenes elaborados por las culturas de las grandes civilizaciones que se desarrollaron en Mesoamérica, a los encargados de fijar lenguas y culturas indígenas por medio de un sistema tradicional de escritura. Se le llama tlacuilos porque escribían pintando. El Códice de Huamantla, documento cartográfico histórico, el códice más grande del mundo. Este manuscrito fue hecho por los otomíes y fue pintado en el siglo XVI. El tema principal de este códice es la guerra, motivo principal de conservar y divulgar la historia de los otomíes. Códice azteca. Es un documento cartográfico histórico, probablemente prehispánico, según la leyenda del
del dios principal Huitzilopochtli, que salieron de Aztlán en busca de la señal prometida, la cual era el águila posada sobre un nopal devorando una serpiente. El primer mapa del mundo. Esta tablilla de arcilla babilónica data del año 700 a.C. y es un mapa más antiguo hallado en Irak. Describe regiones del Imperio Babilónico. Un mapa es una representación gráfica y métrica de una porción de territorio, generalmente sobre una superficie bidimensional, pero que puede ser también esférica, como ocurre en los globos terráqueos. El que el mapa tenga propiedades métricas significa que ha de ser posible tomar medidas de distancias, ángulos o superficies sobre él y obtener un resultado lo más exacto posible. Iniciado con el propósito de conocer su mundo y apoyado primeramente sobre teorías, los mapas constituyen hoy una fuente de información y una gran parte de la actividad humana está relacionada de una u otra forma con la cartografía. Actualmente se tiene la inquietud y proseguir con la nunca acabar labor de la cartografía. El universo en general y el sistema solar en particular ofrecerá sin duda nuevos terrenos de esta labor que tiene orígenes inmemorables. El uso de técnicas basadas en la fotografía por satélite ha hecho posible no solo conocer el entorno exacto de un país, de un continente o del mundo, sino también aspectos históricos, estadísticos, hidrográficos, orográficos, geológicos y económicos, que llevan al hombre a un conocimiento más amplio de su medio, del planeta en el que vive. La historia de la cartografía abarca desde los primeros trazos hasta el uso de técnicas geodésicas, fotogramétricas y también los errores geométricos de un mapa suelen mantenerse por debajo del ojo humano. Puede decir que es habitual. El límite de precisión visual del humano es de 0.2 milímetros. La cuestión esencial de elaboración de un mapa es que la expresión gráfica debe ser clara, sin sacrificar por ello la precisión. El mapa es un documento que tiene que ser entendido según los propósitos que intervienen en su preparación. Todo mapa tiene un orden jerárquico de valores y de los primarios que deben destacarse por encima de los secundarios. Nivel topográfico. Este instrumento, que nos representa una referencia con respecto a un plano horizontal, ayuda a determinar la diferencia de elevaciones entre dos puntos. Instrumento empleado para la Comisión Geodésica Mexicana en los levantamientos topográficos para determinar la elevación de bancos de nivel. Esto fue en el año de 1910. El anteojo cenital. Este aparato fue usado en geodesia para determinar la latitud y la longitud astronómica de un punto en la superficie de la Tierra con respecto a la dirección de la gravedad. La vertical por medio de observaciones cenitales hacia los astros no corregidas. Para la desviación de la vertical, la gravedad en perpendicular a la superficie del geoide en los puntos de observación. La latitud astronómica de un punto es el ángulo comprendido entre la vertical del punto de observación y el plano del ecuador celeste. La latitud es la que resulta de las observaciones cenitales de los astros. El tránsito es un instrumento topográfico con anteojo que permite realizar una rotación completa sobre su eje horizontal. Mide ángulos horizontales y en ocasiones verticales. Cuenta con 3 tornillos para su nivelación. Instrumento similar a los empleados por la Comisión de Ingenieros
del Ejército Nacional para definir el trazo de la línea de ferrocarril México-Tula en el año de 1820.